Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy, 23 de noviembre, 327B. Ya estamos, bueno, ya vemos 8 por aquí en la clase. ¿Sí se escucha bien y se ve bien el pizarrón? Sí, maestro, se ve, mira bien. Muy bien, muchas gracias, Jorge, muchas gracias. De nada. Vamos a comenzar. Por ahí mandé el link para un video que era una conferencia que había que ver. Vamos a comentar un poquito más adelante. Pero también mandé un video acerca del tema de hoy de la parábola para que le dieran una vista y fuera un poco más rápido y un poco más sencillo hoy. Así que vamos a comenzar. Ya tenemos para el examen del tercer periodo, ya tenemos un tema completo que es la circunferencia, tanto cuando el centro está en el origen como si estuviera fuera de él. Así que ya deben tener completa su página 12 y la página 13 de su cuaderno de ejercicios. Y hoy vamos a comenzar a trabajar la página número 14, que es la que vamos a empezar a hacer hoy. Pero antes de empezar a resolver, vamos a definir un poquito qué es la parábola o a qué se refiere cuando hablamos de la parábola. La parábola es un lugar geométrico cuya característica principal es que la suma perdón, no es que suma. Que todos los puntos, equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Y de un punto fijo llamado foco. Aquí está la misma definición ahí en su hoja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí tengo la directriz y aquí tengo un eje de simetría. Aquí tengo V, que es el vértice. F, que es el foco. D y D', que se llama directriz. Entonces la definición dice que una parábola va a ser el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Vamos a dibujarla.
esta línea en rojo, estoy trazando yo, es una parábola. La condición para que sea parábola es que un punto, el que sea, por ejemplo este de aquí, debe estar a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Es decir, aquí le ponemos M, y decir que la distancia de P al punto M va a ser la misma que de P al punto F. Esa es la condición para que sea una parábola. Si yo moviera este punto P, esta distancia con esa distancia siempre son iguales. Inclusive cuando ese punto P coincide con el vértice, la distancia que hay del vértice al foco debe ser la misma que hay del vértice a la directriz. A esa distancia se le conoce como parámetro. Y se representa con una letra P minúscula. Entonces, la misma distancia que hay del vértice al foco es la misma que hay del vértice a la directriz. Vamos a ponerle aquí un punto M, por ejemplo. Pues bueno, un punto N. Un punto N, aquí. Aquí no hay plano cartesiano todavía, ¿eh? Quiere decir que el parámetro va a ser la distancia que hay del foco al vértice, que es la misma que del vértice a la directriz, que en este caso le pusimos N. Y ese es como el punto principal para la parábola, el parámetro, porque es lo único que voy a ocupar yo para encontrar la ecuación de la parábola cuando el vértice esté en el origen de un plano cartesiano. Entonces ya tenemos el vértice, el foco, el parámetro, ¿verdad? Tenemos a esta, vamos a ponerle a esta recta L minúscula, que la recta L minúscula le conocemos como eje de simetría. Como eje de simetría. Y un último elemento, pues sería el lado recto. Una cuerda perpendicular al eje de simetría que pase por el foco a esta recta en verde, a este segmento, se le llama lado recto. Entonces, negro. Vamos a ponerle L y L'. L y L' se llama lado recto. Y siempre es 4 veces el valor de P. Es decir, si yo aquí le dejé 2 unidades en P, de B a F, 2 unidades, dice que va a haber 4 unidades hacia arriba y 4 hacia abajo. El lado recto es quien determina qué tan ancha o qué tan delgadita es la parábola. Y entonces, así como la circunferencia la podemos encontrar en casi todos lados, a la parábola también la podemos encontrar en la trayectoria de los cometas, en las antenas parabólicas, en los anteojos, en los faros de los coches, en muchos lados. Y de hecho hay muchos fenómenos que se comportan como una parábola. La idea de la geometría analítica es trabajar esas parábolas, pero a través de ecuaciones. Por eso cuando les pregunten qué es la geometría analítica o qué están estudiando este tercer semestre, pues es la combinación del álgebra y la geometría para poder estudiar esos cuerpos y estudiar esos cuerpos a través de ecuaciones. La parábola es un lugar geométrico de este conjunto de puntos que está en rojo, cuya característica es que cualquier punto que tú escojas aquí siempre está a la misma distancia de la recta que se llama directriz y del foco. Esa es su característica para que sea parte de una parábola. Lo que nos corresponde hacer hoy, aparte de conocer sus elementos, es ver la ecuación de la parábola. Primero cuando el vértice esté en el origen y luego, igual que la circunferencia, cuando no esté en el origen.
ecuación de la parábola con vértice en 0, 0 o el origen. Y vamos a tener dos casos. Un primer caso, que el eje de simetría esté en x, x'. Es decir, yo tenga así el eje y, el eje x, y aquí tengo el vértice, aquí tengo el foco, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si el eje de simetría está en x, x', quiere decir que está aquí. O la parábola va a abrir a la derecha, o bien tendrá que abrir a la izquierda. ¿Por qué? Porque su eje de simetría está en el eje de las x. A ver, apúntenlo, por favor. Muy bien. ¿Podemos borrar? Nos esperamos un poquito. Bien. Entonces decíamos, si el eje de simetría, o sea, este eje donde está el foco y el vértice, si está en el eje de las x, o abre a la derecha o abre a la izquierda. Si el eje de simetría estuviera en el eje de las y, si el eje de simetría estuviera en y, y', entonces la parábola o va a ir hacia arriba o hacia abajo. Es decir, que en el eje y, que es este, ahí va a estar el eje de simetría. El foco. Y que la parábola haría esto. O bien haría esto. El eje de simetría está en el eje de las x, o abre a la derecha o abre a la izquierda. El eje de simetría está en el eje de las y, o abre hacia arriba o abre hacia abajo. Aquí no estoy dibujando la directriz para darnos una idea nada más de cómo pueden estar, ¿vale? Las cuatro formas diferentes. En este eje de simetría, en el eje de las x, hay dos formas, y cuando el eje de simetría está en
el eje de la Y, hay dos formas también. Y entonces cada forma tiene su ecuación, aunque muy similares, sí tiene su ecuación cada forma. Por ejemplo, fíjense. Si el eje de simetría está en el eje de las X, inciso A, la dirección, es decir, hacia dónde abre, bueno, si abre hacia la derecha, si abre a la derecha, es decir, bueno, vamos a ponerle en dirección, origen y el eje de las X positivo, es decir, que abra a la derecha mejor. Aquí está el vértice, aquí está el foco, aquí está el eje Y, aquí está el eje X, que es el eje de simetría, y entonces la parábola sería esta. Por lo tanto, la directriz debe estar a la misma distancia del foco, 1, 2, y es que la directriz estaría aquí. Porque la misma distancia que hay del vértice al foco, hay del vértice a la directriz. Si la dirección de la parábola es que abra a la izquierda, entonces su dirección es del origen a X', es decir, que abra a la izquierda. Debe ser un dibujo similar, nada más que en vez de estar abriendo hacia a la derecha la parábola, debe abrir hacia la izquierda. Es un plano cartesiano. En mi caso, tomo 2 unidades para el foco, 2 unidades para la directriz. Aquí está el vértice. Aquí está la directriz. Para el foco, para lo ancho de la parábola, voy a marcar 2 unidades hacia arriba. Ahorita voy a explicar por qué. 2 unidades hacia abajo. Y entonces podemos trazar la parábola. Este es el eje Y. Y este es el eje. Entonces, el eje de simetría es el eje de las X. O puede abrir a la derecha, es este caso, o puede abrir a la izquierda. Acuérdense, la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Y las ecuaciones entonces, ¿cuáles serían? Cuando hablamos de la circunferencia y con centro en el origen, la ecuación era x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Acá es diferente porque la ecuación para este caso, con eje de simetría en el eje de las X y que abra a la derecha, la ecuación es y cuadrada igual a 4 veces p x. Y si fuera a la izquierda, sería la misma ecuación, nada más que el 4p, en vez de ser positivo, tendría que ser negativo. Y cuadrada va a ser igual a menos 4p x. La directriz. O sea que en general es la misma, ¿se fijan? Nada más es el signo del 4 el que cambia. Si la parábola va a abrir a la derecha, el 4 es positivo. Y si va a abrir a la izquierda, el 4 es negativo. Por eso hay unos autores, algunos libros, que en este caso manejan una sola ecuación. Y cuadrada es igual a más menos 4px. Más si la dirección es a la derecha y menos si la dirección es a la izquierda. Y el valor de p, como es un valor absoluto, el valor de P siempre es positivo, porque acuérdense que dijimos que P era del vértice al foco, que es lo que del vértice a la directriz. No le ponemos signo, el signo ya lo tiene la fórmula.
el signo ya lo tiene. Si es positivo, va a abrir a la derecha, y si es negativo, va a abrir a la izquierda. Y algo similar va a pasar cuando el eje de simetría esté en el eje de las Y, que abra hacia arriba o que abra hacia abajo. La ecuación va a ser la misma y únicamente va a cambiar el signo. Apúntelo, por favor. Muy bien. Entonces decía, si el eje de simetría está en el eje de las Y, entonces la parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo. La ecuación cambia un poco solamente. La ecuación cambia un poco solamente. El dibujo sí cambia, evidentemente, porque aquí está el eje Y, aquí está el eje X, el eje de simetría está aquí. Si ponemos el foco, por ejemplo, aquí, y el vértice que está en el origen, entonces la directriz tiene que estar a la misma distancia del vértice que del foco. La directriz estaría aquí. Y la parábola tendría que abrir hacia arriba. Si fuera así, la ecuación cambiaría. X cuadrada es igual a 4p. Por el contrario, si abría hacia abajo, es decir, del origen a Y', quedaría algo similar a esto. El foco aquí, está el eje X, está el eje Y, la directriz estaría aquí, estaría el foco, estaría el vértice, y esta sería la parábola. Y su ecuación sería x cuadrada es igual a menos 4p. Entonces, esas son las 4 posiciones de la parábola cuando la parábola su vértice lo tiene en el origen. Se puede diferenciar una parábola de una circunferencia, porque si ustedes se fijan las fórmulas que tenemos aquí, solamente hay una variable al cuadrado, que es o la y cuadrada o la x cuadrada, ¿se fijan? Y una variable cuadrática y una lineal, una cuadrática y una lineal. Entonces, acuérdense que en la circunferencia las dos variables deberían estar elevadas al cuadrado, tanto x como y. Entonces, desde ahí se puede diferenciar cuando estás trabajando una parábola y cuando estás trabajando a una circunferencia.
en la circunferencia con centro en el origen, la ecuación era muy cortita. Ya luego cuando estaba fuera del origen cambiamos este por x menos h y este por y menos k. Algo similar va a pasar aquí cuando el vértice ya no esté en el origen, sino esté en cualquier lugar del plano cartesiano. Aquí en vez de y cuadrada voy a tener y menos k al cuadrado. 4p por x menos h. Cuando ya el vértice cambie. En este caso es muy simple porque lo único que necesito yo para encontrar la ecuación es saber cuánto vale p. Sabiendo cuánto vale p, yo puedo resolver la ecuación. Y voy a tomar en cuenta que P es la distancia que hay del vértice al foco, que es la misma que hay del vértice a la directriz. La misma distancia que hay del vértice al foco se llama P. La distancia que hay del vértice a la directriz también se llama P. La distancia del vértice al foco es P y del vértice a la directriz es P. Por eso decía yo que uno de los elementos fundamentales en la parábola es el parámetro. ¿Por qué? Porque el parámetro aparece en la ecuación. Es como la circunferencia. En la circunferencia tenían que darme el radio, ¿no? Necesariamente. Ya conociendo el radio, pues encontraba la ecuación. Aquí es lo mismo. Conociendo el parámetro, ya la hicimos. Si no me dan el parámetro, tendrán que darme algún elemento que pueda deducir cuál es el valor de P. En resumen, la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos cuya característica principal es que todos están a la misma distancia del foco que de la directriz, todos. El parámetro es un valor absoluto, siempre es positivo, que nos va a marcar la distancia que hay del vértice al foco, que es la misma que del vértice a la directriz. Ese va aquí. El signo menos en la fórmula me indica o que está abriendo hacia abajo o que está abriendo a la izquierda. Si el 4 es positivo, o está abriendo a la derecha o está abriendo hacia arriba. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Está más sencillo de lo que parece. Por aquí de repente como que son muchas fórmulas, en realidad no, porque les decía yo, estas dos, luego en los formularios aparece como x cuadrada es igual a más menos 4p y abarca las dos fórmulas. Es decir, si es positivo está abriendo hacia arriba y si es abajo, tener dos, tienes una. Lo mismo pasaba acá. Ahora bien, ¿se fijan? Bueno, al menos yo lo aprendí así. Cuando el eje de simetría está en el eje de las x, la x es lineal. Si el eje de simetría está en el eje de las y, la y es lineal. O sea, no está al cuadrado, pues. Y así las puedes ir ubicando poco a poco. Nosotros ya tenemos terminada la página 12 y la página 13, que es respecto a la circunferencia. Hoy vamos a iniciar con la página número 14, que dice: hallar la ecuación de la parábola en su forma general que satisface las condiciones dadas y traza su gráfica en cada inciso. El inciso A dice vértice de coordenadas 0, 0 y foco de coordenadas menos 2, 0. Hay cuatro formas de la ecuación y tengo que definir a cuál. Algunos alumnos pueden ya mentalmente graficarlo y saber si esta parábola abre hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, al ver los elementos ya en la gráfica. Otros somos un poco más lentos y necesitamos ubicar estos puntos para darnos una idea de qué es lo que está pasando. Como me piden la gráfica, voy a hacer mi plano cartesiano una vez. Dice que el foco está de coordenadas menos 2, 0, 1, 2, 1. Bueno, dice que ese es el eje Y y ese es el eje X. Dice que el vértice está en el origen, aquí está el vértice. El foco está en coordenadas menos 2, 0, menos 1, menos 2, 0, y el foco está aquí.
La parábola no puede abrir a la derecha porque el foco estaría afuera y si se fijaron, el foco siempre está dentro de la parábola. Por lo tanto, necesariamente la parábola tiene que abrir a la izquierda para que el foco quede adentro. Como P es la distancia que hay del vértice al foco, que es la misma que hay del vértice a la directriz, quiere decir entonces que la directriz tiene que estar aquí, a 2 unidades con respecto al vértice. Esta es la directriz. Por lo tanto, la parábola viene así. Otra vez cómo se va a trazar. Ahora lo importante es que si me dijeran que encontrara la ecuación y no quisiera la gráfica, vería que si el eje de simetría está en el eje de las X, la ecuación sería y cuadrada igual a más o menos 4px. Pero como ya sé que va a abrir a la izquierda, entonces quiere decir que el 4p es positivo. Y lo único que ocupo para encontrar la ecuación es el valor de p. Y ya dijimos que p es la distancia del vértice al foco, que es la misma que del vértice a la directriz. En este caso p vale 2. Por lo tanto, y cuadrada es igual a 4 por 2x. Y cuadrada es igual a 4 por 2, 8x. Lo igualamos a 0 y me quedaría y cuadrada menos 8x igual a 0. Y esta es la ecuación de la parábola con vértice en el origen, ¿sí? Y con foco de coordenadas menos 2, 0. Aún no he terminado de la gráfica, pero pueden apuntar ahí, por favor. Entonces, grafico esto. 0, 0, pues no hay necesidad. Aquí está el origen. Foco menos 2, 0. Aquí está. Con estos dos datos ya sé que el eje de simetría está en el eje de las X, porque tanto el foco como el vértice están en el eje de simetría. No puede abrir a la izquierda, digo a la derecha, porque entonces el foco quedaría afuera. No hay pierde, pues tiene que abrirse. Busco mi formulario. ¿Sí? Decía yo, pueden poner el formulario así. Si abre a la derecha, lo dejas en positivo. Si abre a la izquierda, ay, canijo, sí es cierto, ¿no? Perdón. Si abre a la izquierda, entonces debería ser negativo. Por lo tanto, aquí me quedaría, perdón, negativo. Entonces aquí me quedaría menos 8x y aquí sería más 8, perdón. Más o menos para las dos posiciones. Si abre a la izquierda tendría que ser negativo, que se me pasó ahí poner negativo. 4 por menos 4 por 2 sería menos 8x. Por lo tanto, aquí me quedaría este 8 que está restando, lo pasaría sumando y me quedaría igual a 0. Y para trazar su gráfica, dijimos que el lado recto es una cuerda perpendicular al eje de simetría que pasa por el foco. Y el lado recto siempre es 4p. Es decir, el lado recto es 8. Por lo tanto, como cruza el eje de simetría, deberían ser 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4.
Y en este caso, 1, 2, 3, 4 unidades. Y esto haría que trazaras ya tu parábola. Y ya estaría resuelto el ejercicio. Encontramos la ecuación y encontramos su gráfica. Y esta ecuación representa este lugar geométrico. ¿Alguna pregunta, Seguín? Ninguna. ¿Todo bien? Se ve Sí. confuso al principio, digo, pero ya luego que pasan los datos hacia acá, ya es como más claro cuál de las 4 formas de la ecuación vas a utilizar. Vamos a hacer otro ejercicio para que quede más claro. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo. Vamos a suponer que en vez de menos 2, 0, me dijeran el vértice está en el origen, pero el foco es de coordenadas 2, 0. Si hubiera sido así, sería al revés. Es decir, tendríamos el foco del lado derecho, aquí está el eje X, aquí está el vértice, porque dice que es donde está el foco, miren. Por lo tanto, la directriz, que es la recta, está a la misma distancia del vértice que del foco. Esa sería la directriz de pi. Entonces la parábola tendría que abrir a la derecha. Y ahora sí, la ecuación sería y cuadrado igual a 4px, pero positivo. ¿Por qué? Porque va a abrir a la derecha. Y cuadrado es igual a 4 por p que vale 2x. Y cuadrado es igual a 8x y y cuadrada menos 8x igual a 0. Fíjense cómo únicamente cambian el puro signo. Como ya dijimos que el lado recto era 8, 4p que está aquí, 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Y aquí tendríamos a la parábola. Creo que con este ejercicio se puede quedar como más claro qué está pasando. ¿Por qué escogí esta fórmula con signo de negativo? Porque abre a la izquierda. ¿Y por qué escogí la misma fórmula pero con signo positivo? Porque abría a la derecha. Dice el inciso B. Vértice en el origen y foco de coordenada 0,3. Lo primero que vamos a hacer es trazar un plano cartesiano. Y ubicar el vértice, pues ya sé que está en el origen. Y el foco está en coordenada 0,3. 1, 2, 3. Aquí está el foco. ¿Dónde tiene que estar de la directriz? A la misma distancia. 1, 2, 3. Aquí va a estar la directriz. Aquí está el eje X. Aquí está el eje Y.
La directriz, como está a la misma distancia, tiene que estar aquí. La parábola va a abrir hacia arriba o irá a abrir hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque si abriera hacia abajo, pues el foco le quedaría fuera y el foco siempre está dentro de la parábola. Y sí que va a abrir hacia arriba. Si va a abrir hacia arriba, me quedaría x cuadrada es igual a más menos 4py. Como va a abrir hacia arriba, lo voy a dejar en positivo. X cuadrada es igual a 4py. Lo único que necesitamos es saber cuánto vale p. Y p es la distancia que hay del vértice al foco, que es la misma que del vértice a la directriz, que vale 3. Por lo tanto, x cuadrada es igual a 12y y x cuadrada menos 12y igual a 0. Si no me pidieran la gráfica, aquí hubiera terminado. Y esto me hubiera servido nada más como referencia para no equivocarme cuál de las 4 ecuaciones voy a utilizar. Pero como me piden la gráfica, me faltaría únicamente el lado recto, que es 4p. Y el lado recto pasa por el foco. El lado recto, los 12 son de aquí hasta acá. Y sí que voy a agarrar 6 unidades de este lado y 6 de este para poder trazar mi gráfico. Ay, caray, no voy a 1, 2, 3, 4, 5, 6 para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para acá. Y entonces la parábola quedaría así. Esto que está aquí es esto. La geometría analítica es la rama de las matemáticas que combina el álgebra y la geometría para demostrar las propiedades de los cuerpos. De eso se trata la geometría analítica, de a cada lugar geométrico o los cuerpos geométricos asociarlos a una ecuación y poder estudiar esos cuerpos geométricos pero a través de ecuaciones. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Al rato subo la clase por si le quieren dar una repasada. Aún no pueden avanzarle mucho a esa página porque apenas voy 3 ejercicios. Pero la idea fundamental es, a mí bueno, sugeriría que pudieran hacer un formulario no abarcar tanto espacio. Pueden ponerle vértice en el origen. Si el eje de simetría está en x, puede abrir a la derecha o puede abrir a la izquierda. Y las ecuaciones serían y cuadrada igual a más menos 4px. Positivo es esta forma, negativo es esta. 2. Si el eje de simetría está en el eje de las y, o sea, en y', es decir, que habrá hacia arriba o habrá hacia abajo, la ecuación sería x cuadrada igual a más menos 4p. Entonces son las 4 formas que estamos viendo de la ecuación. Solo hay una variable al cuadrado, o la x cuadrada o la y cuadrada. Yo lo asociaba cuando yo estudiaba hace como 50 años, yo asociaba, si el término lineal era x, era para el eje de simetría. Y si la y era lineal, entonces la parábola estaba en el eje de la y. Así lo podía yo recordar. Cada quien puede poner alguna pista como para asociarlo, ¿no? Muy bien,
denle una repasada. Si no han visto el video de la conferencia que les mandé, véanlo. Mañana vamos a hacer unos comentarios con respecto a eso. Decía yo que con que lo vean y anoten 3, 4 o 5 ideas que les parezcan interesantes, estaría correcto. Sobre todo para no quedarnos en esta parte, para ver más allá que la funcionalidad o la función de las matemáticas no es esto propiamente. Sí es importante, pero más importante es el análisis, la síntesis, la clasificación, la inferencia, las deducciones, o sea, todo ese pensamiento lógico y analítico que se te va formando a través del estudio de la matemática. No toda la gente se hace matemático, pero sí mucha gente se hace analítico independientemente si siga una carrera o no. Y esa parte te ayuda bastante. Que tengan una buena tarde. Cuídense. Igualmente. Gracias, maestro. Igualmente, Dale, maestro. nos vemos. Está bien.